Continuamos entonces, vamos a hacer nuestro quinto paso, que lo estamos denominando corrigiendo errores. Hasta ahora hemos estado tratando los cálculos del sistema GPS de manera muy abstracta, como si todo el proceso ocurriera en el vacío. Pero en el mundo real hay muchas cosas que le pueden suceder a una señal de GPS para transformarla en algo menos que matemáticamente perfecta. Para aprovechar al máximo la ventaja del sistema, un buen receptor GPS y un buen operador deben tener en cuenta una amplia variedad de posibles errores que hacen que la recepción de las señales y la medición sobre esas señales no sea matemáticamente perfecta. Entonces, veamos cómo debemos enfrentar este tema relacionado con los errores. Y entonces vamos a clasificar los errores según dónde se producen y cuál es la fuente que produce ese error. En primer lugar, para nosotros, el satélite. Y ahí tenemos los relojes del satélite, los denominados osciladores, donde si bien son muy perfectos, pero siempre hay errores. Y el otro aspecto importante son las variaciones que tiene el satélite en las órbitas, que hemos dicho que si bien están a 20.000 kilómetros de distancia de la Tierra, alejados de la atmósfera, están recibiendo fuerzas del Sol, de la Luna y de la Tierra, que esos componentes hacen que no sean perfectas las órbitas. Por el otro lado, la señal del satélite, que también hasta ahora la considerábamos 300.000 kilómetros por segundo y que se movían, pero no es exactamente el vacío. En la propagación de esta señal tiene que atravesar la ionosfera y la troposfera. Y en estas dos capas de la atmósfera se producen refracciones que vamos a analizar, además de pérdida de ciclos y ya cuando está llegando al receptor la señal, otras ondas reflejadas, denominadas también multitrayectorias y multipath. Y en el último lugar, el receptor. Es decir, llega la señal al receptor, pero hemos comentado que el reloj del receptor es menos perfecto que el reloj de los satélites. También cometemos errores cuando ponemos un equipo sobre un punto de coordenadas conocido. Y esas coordenadas conocidas tienen diferentes precisiones. Y en el momento de estacionar el equipo, de ponerlo sobre el trípode o de tenerlo sobre el jalón, hay errores en el estacionamiento, en la puesta en estación del equipo. Y los errores propios del operador cuando está manejando el equipo y muchas veces desconoce porque está acostumbrado a otra marca, a otro modelo, y errores menores como son la variación y desfase del centro delantera. Vamos en primer lugar entonces al satélite, a los errores propios de los relojes del satélite. Fundamentalmente es un error en el desfase que tiene el reloj del satélite respecto del tiempo GPS. Los errores de los relojes de los satélites pueden eliminarse mediante las correcciones enviadas en el propio mensaje de navegación que manda cada uno de los satélites y que recibe el receptor. Y recordemos que estos errores de los osciladores son calculados y actualizados por las estaciones de seguimiento de control, y la estación de control maestra se lo va inyectando a cada uno de los satélites para que en el mensaje de navegación lo emitan al receptor. Para cada reloj del satélite es necesario determinar su desfase para una época inicial y los coeficientes de marcha o deriva del estado del reloj. Estos parámetros se graban en el correspondiente satélite y, como decíamos, se incluyen en el mensaje de navegación que manda el satélite. Pero aunque el receptor aplique las correcciones para los errores del reloj, siempre quedan pequeños errores residuales estimados en unos 10 nanosegundos, es decir, 10 a la menos 9 de segundo, debido a la imposibilidad de predecir exactamente la marcha del estado del reloj
del satélite respecto del propio tiempo GPS. Además, el segundo factor importante en los satélites es el error en los parámetros orbitales. Recordemos que para calcular su posición, el receptor debe conocer la posición que tienen los satélites en las órbitas en el momento que está mandando la señal. Las estaciones de seguimiento registran estas variaciones y medidas de fase, se las mandan a la estación de control maestro, donde se pueden calcular posteriormente dónde realmente estaba el satélite en el momento que mandó la señal. Pero el satélite al receptor, en el mensaje de navegación, envía las efemérides transmitidas, es decir, la posición que tiene el satélite en la órbita, sus coordenadas X, Y, Z del satélite, pero que son calculadas previamente, pero luego el satélite moviéndose en la órbita va teniendo variaciones y entonces estos errores en los parámetros orbitales se pueden eliminar trabajando si es que se lo requiere. Esto fundamentalmente cuando se hacen redes geodésicas muy precisas, bajar de internet las efemérides precisas, para, por supuesto, el día de observación y donde están las verdaderas posiciones que tuvo el satélite en las órbitas. Y esto se puede obtener de internet. Hay distintos tipos de efemérides precisas, las que se obtienen en forma rápida un par de horas después, pero estos datos se siguen procesando y hay datos que están una semana después y 2 semanas después, que son los que tienen mayor precisión. Pero esto indica que hasta ese momento no puedo hacer el ajuste de la red. No es muy habitual trabajar con esas efemérides precisas para trabajos con errores de un par de centímetros, como podría ser en la determinación o ampliación de la red geodésica municipal. Tenemos que tener en cuenta que para líneas bases cortas, es decir, entre el equipo base y el equipo móvil, que habitualmente hablábamos de 20 y podríamos estar estirándolo a 25 o 30 kilómetros, trabajando en modo diferencial con 2 receptores, y entonces los 2 receptores están recibiendo las señales de los mismos satélites. Y entonces podemos eliminar todos estos errores relativos a los satélites, ya que van a estar afectando de igual forma a ambos receptores. En líneas bases largas, más allá de los 30 kilómetros, inclusive 100, 200, 300, 500 kilómetros, que es posible hacer mediciones, en el caso particular de Bolivia, no más allá de los 200 kilómetros, porque las estaciones continuas que administra el Instituto Geográfico Militar tienen más o menos, están cubriendo el país y con esas distancias a un receptor. Entonces, el error del reloj de satélite se elimina igual, ya que independiente de la línea base, que es igual en ambos puntos, los errores en los parámetros orbitales no se eliminan del todo, porque los errores provocan en la pseudodistancia, en la distancia a los satélites, no son los mismos dependiendo dónde está un receptor, a dónde se encuentra el otro receptor. Así que siempre quedan estas pequeñas diferencias o errores. Cuando analizamos los errores que se generan por propagación de la señal, hemos dicho por refracción ionosférica, troposférica, pérdida de ciclos y ondas reflejadas o multipath. Vamos a analizar un poco estos conceptos. La velocidad de propagación de la señal es crítica para cualquier sistema de medición de distancias. Cuando esta señal viaja por un medio que no es el vacío, que es el caso real de la recepción de señales de satélite, estas señales sufren un retardo debido a que la velocidad de propagación es menor, es decir, ya no se está moviendo exactamente a los 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces la trayectoria aumenta su longitud
al curvarse esta señal por efectos de refracción. Esta velocidad multiplicada por el intervalo de tiempo desde que salió del satélite hasta que llegó al receptor da, como hemos comentado, la distancia que hay desde el receptor a cada uno de los satélites. Si una onda electromagnética se propaga en el vacío, su velocidad de propagación, sea cual sea su frecuencia, hemos dicho, es la velocidad de la luz. Sin embargo, en el caso de las observaciones GPS, las señales deben atravesar las distintas capas de la atmósfera hasta llegar al receptor, que está posicionado en la superficie terrestre para determinar las coordenadas de ese lugar. Pero las señales interaccionan con partículas cargadas que provocan un cambio en la velocidad y en la dirección de propagación. Es decir, con este concepto, que las señales son refractadas. Vamos a tratar de imaginarlo. Tenemos un receptor en algún lugar de Bolivia, la atmósfera, y si analizamos la última capa de la atmósfera, entre los 100 a los 1000 kilómetros, que es variable, y está el Sol, la radiación solar afectando a estas capas de la atmósfera, ionizan moléculas gaseosas y estas moléculas liberan electrones. Y entonces, la señal que emite el satélite va chocando, digámoslo así, con esos electrones y por lo tanto, como vemos, hace que sea más larga la distancia que está recorriendo. Y por eso esto genera errores en la medición de la distancia. El índice de refracción es función de la frecuencia de la onda donde viene la señal, de la cantidad, de la densidad de electrones en la ionosfera y un poco menor importancia tiene la intensidad del campo magnético de la Tierra. Este error es negativo para la medida de fase, es decir, se produce un avance de la portadora y se mide en distancias más cortas, pero es positivo para la medición de pseudodistancia, la que se miden con el código CA, y se produce un retardo y se miden, por lo tanto, distancias más largas. Este error es proporcional a la cantidad de electrones que pueden estar liberados a lo largo del camino que va siguiendo la señal. Y está en función del cuadrado de la longitud de onda de la frecuencia, de la longitud de onda de esa señal en especial, e inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia de la onda portadora. Vamos a hacer algunos análisis más. Este error varía tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, que cada punto, según su latitud geodésica y su longitud, va a variar de distinta manera y también del momento en el cual se está realizando la observación. Esto muestra que no es fácil controlar estos errores. Se pueden utilizar modelos ionosféricos que establecen la distribución de los electrones, pero estas concentraciones de electrones son irregulares y es difícil de predecir cómo va a estar. Por lo cual, estos modelos ionosféricos son solo una aproximación. Esta cantidad, esta densidad de electrones es función de un cambio constante en la ionización solar, de la actividad magnética y de las tormentas solares, las manchas solares, que en algunas épocas del año son mayores y afectan, por lo tanto, de mayor manera estas radiaciones en la liberación de electrones y, por lo tanto, en el pasaje de esta señal por la ionosfera. Y es importante también en el horario del día que uno se encuentra y en qué lugar de observación. Y, por supuesto, de la dirección del camino de la señal. No es lo mismo un satélite que se encuentra en el cenit, es decir, que la señal está viniendo directamente vertical, que si una señal está viniendo muy próximo al horizonte del lugar donde estamos recibiendo los datos. Entonces,
debido a la dificultad de encontrar un modelo que corrija todo esto, se emplea un método más eficiente para eliminar la refracción ionosférica. Y se tiene en cuenta esto que hemos dicho, que es función de las frecuencias de las señales. Por eso, si se trabaja con un equipo de doble frecuencia, las señales salieron juntas del satélite, pero llegan desfasadas al receptor, y entonces por ese desfase de llegada al receptor se puede calcular cómo ha sido afectada una señal respecto de la otra. Pero para eso es necesario disponer de equipos de doble frecuencia. Y esta es una de las razones por las cuales, si uno tiene equipos de simple frecuencia, es decir, de una sola señal, no hay forma de detectar esto. Y por lo tanto, esa limitación entre la distancia entre la base y el receptor es un aspecto importante. Los fabricantes dicen no más allá de 20 kilómetros. Bueno, depende de los casos, y si se puede tener un poco menos se puede exigir un poco menos de precisión, bueno, podrían estar 20, 25, 30 kilómetros. Pero no más allá de esa distancia, porque sería incontrolable cómo la ionosfera está afectando a las señales emitidas por los satélites. Aquí estamos viendo las dos señales de un satélite con frecuencia L1 y L2, y entonces vemos que va a estar afectando de distinta manera a cada una de las señales. Pero si se registra una sola frecuencia, tenemos equipos que solamente reciben la frecuencia L1, es posible utilizar algunos modelos empíricos, pero esto no va a corregir totalmente, y entonces el tema del tiempo, el tema de la distancia, no más allá de los 20-25 kilómetros, es un aspecto importantísimo a tener en cuenta en las mediciones, dependiendo del equipo que uno tiene. El retardo ionosférico depende del ángulo de elevación del satélite, como decíamos hace un momento. Si la señal viene de un satélite que está en el cenit, es decir, perfectamente vertical, es diferente cómo va a ser afectada a una señal que viene desde el horizonte. Y por eso se utilizan estas máscaras de elevación, es decir, que no se permite que lleguen al receptor señales que vienen muy por el horizonte. Por eso es necesario configurar en el equipo esas máscaras, esas ventanas, que sean mayores a los 10 grados. Pero también hemos comentado que depende del momento del día. Si no hay sol, entonces no va a haber moléculas gaseosas que son ionizadas y que liberen electrones. Por lo tanto, si uno tiene en cuenta esto y mide de noche, puede mejorar este error ionosférico, ya que va a estar menos afectadas las señales cuando están cruzando la ionosfera. Vamos ahora a analizar la refracción troposférica. La troposfera son los últimos 100 kilómetros que recorre la señal, es decir, es la capa más cercana a la superficie terrestre. Pero de esos 100 kilómetros, los que más comprometen son los últimos 40 kilómetros. El espesor de la troposfera no es constante, es diferente en cada una de las zonas. La presencia de átomos y moléculas en la atmósfera afecta a las señales de propagación electromagnética, y este índice de refracción para un área parcial es función de la temperatura existente, de la presión de los gases secos y del vapor de agua. Es decir, otro factor difícil de controlarlo. Entonces, como vemos, en este caso ya no es, esta propagación no depende de la frecuencia, sino que es totalmente independiente de las diferentes longitudes de onda y por lo tanto de las diferentes frecuencias. Por lo tanto, no se puede solucionar y distinguir entre las medidas de código CA y la fase portadora que trae esas señales.
La desventaja está en que no es posible eliminar la refracción troposférica con esta medida con equipos de doble frecuencia. Y en algo se puede mejorar el cálculo troposférico tomando en cuenta los datos meteorológicos en el lugar del trabajo. Este retardo puede evaluarse en el orden de más o menos 2 metros, fíjense que estoy diciendo más o menos, porque si supiéramos que siempre es positivo, siempre negativo, bueno, es un error sistemático, pero aquí es un error aleatorio, en el orden de más o menos 2 metros en las señales que vienen directamente del cenit, pero puede llegar a aproximadamente entre 20 y 30 metros cuando están viniendo muy sobre el horizonte donde está ubicado el receptor. Y esa es la necesidad de poner esas máscaras de elevación mayores a 10 grados o a 15 grados. Otra de las fuentes de error es la pérdida de ciclos. Aquí estamos hablando, cuando decimos pérdida de ciclos, es de un ciclo, es la longitud de onda de cada una de las frecuencias. Recordemos que la frecuencia L1 tiene una longitud de onda de 19 centímetros y la frecuencia L2 de 24 centímetros. Es decir, que cuando se van perdiendo esos ciclos, voy perdiendo cada ciclo que pierdo entre 20 y 24 centímetros, esa distancia desde el receptor al satélite. ¿Y por qué se pierden los ciclos? Básicamente por obstrucciones, fundamentalmente cuando la señal va cruzando por el follaje de vegetación, es una de las fuentes, y esto supone, por lo tanto, un salto en el registro de la medida de fase. Se produce por alguna interrupción o pérdida de la señal enviada por el satélite. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esta pérdida de ciclos? Las obstrucciones debido, como decíamos, a los árboles, pero también a edificios, a puentes, obstáculos que van cortando la señal. Por supuesto, el satélite se está moviendo, la está cortando en un momento, otro momento vuelve a estar la emisión completa. Y entonces, por esas diferencias es que se pueden detectar cuánto es que se han perdido de esas señales. Esto se produce de forma más importante cuando el receptor está haciendo una medición cinemática, es decir, está en movimiento, ya que van a aparecer obstrucciones que no estarían si uno está en un lugar fijo. Los equipos actuales van corrigiendo estos, tienen la posibilidad de corregir detectar primero y corregir esta pérdida de ciclos, y la detección se lleva a cabo por medio de un chequeo test que hace el propio equipo, y va combinando la información que le va llegando y detecta esa pérdida. Entonces, una vez que determina la pérdida, puede llegar a compensar, a reparar la observación en las fases siguientes para este satélite y para un satélite en particular y su portador en particular. El software interno de algunos receptores esto lo hace en el momento, se dice on the fly, en el vuelo, ¿no? En la llegada, en el momento en que se está recibiendo la señal. Otra fuente importante de error, pero que sí esto se puede corregir si el operador tiene cuidado, es los efectos de multitrayectoria o multipath. Fíjense, aquí estamos considerando una señal, sale del satélite y llega directo al receptor. Pero hay otra señal, la misma señal, hemos dicho es una esfera de señales, una cáscara de señales, una misma señal que salió en el mismo instante, no está llegando directamente al receptor, sino que rebota, por ejemplo, en una pared y luego llega al receptor. Como vemos, aquí se está produciendo una distancia más larga en esta señal reflejada que en la señal directa. Y lo mismo puede pasar con señales reflejadas, o en el piso o en el agua. Esto afecta básicamente a la posición
que se determinan con un GPS navegador, ya que los equipos GPS posicionadores tienen la capacidad de que no entren señales negativas, es decir, que están viniendo desde abajo. Inclusive esa máscara que se le está poniendo de 10 grados hace que ninguna de estas señales que haya rebotado en el suelo o en el agua estén llegando al receptor y estén camuflando la señal directa. Y entonces está generando un error en la determinación de la distancia. Entonces, el efecto multitrayectoria, también denominado multicamino o multipath, es causado principalmente por estas múltiples reflexiones de la señal emitida por el satélite y hasta que llega al receptor por elementos cercanos al receptor. Y estas señales reflejadas están recorriendo una distancia más larga, por lo tanto un tiempo de propagación más largo, y lo que va a hacer es distorsionar la distancia que se está calculando. Este efecto puede ser considerablemente reducido por parte del operador, eligiendo puntos donde pone el equipo que evite las reflexiones de edificios o de vehículos y, por lo tanto, evitando superficies reflectantes que estén próximas al receptor. El efecto multipath depende de la frecuencia de la portadora, por lo tanto, medidas de fase se verán menos afectadas que las medidas de código, donde el efecto multipath puede alcanzar hasta el nivel de metros. Y es por eso que los errores que uno tiene cuando recibe señales con un GPS navegador, con nuestros propios celulares, lo que está procesando son las medidas de código y por lo tanto son las más afectadas, y es por eso que uno tiene errores de un par de metros. Un apropiado diseño de la antena, como comentábamos, la utilización de planos de tierra, hacen que se evite que entren señales con ángulos negativos, es decir, que vengan desde un rebote en el suelo. Pasemos ahora a los errores relativos del receptor, la tercera fuente de error. Y como dijimos, el más importante es el error del reloj, ya que cuando se recibe una señal de un satélite, en ese momento su reloj interno tendrá un desfase respecto con la escala de tiempo. Este error afecta a todas las medidas de pseudodistancias realizadas en cada época, es decir, en cada instante, cada 1 segundo, cada 5 segundos, según cómo se haya configurado el equipo. Los equipos navegadores reciben los datos cada 1 segundo. Los errores en los relojes de los receptores los podemos eliminar trabajando con posicionamiento relativo por medida de fase, planteando las ecuaciones de doble diferencia que vamos a analizar. Pero también hay un error, como decíamos, en el estacionamiento del equipo y fundamentalmente en la antena. Hay equipos que el receptor está separado de la antena, está comunicado a la antena por medio de un cable, fundamentalmente en algunos equipos que se colocan, que tienen la capacidad de colocarse sobre jalones y uno puede elevarlo 2, 3, 4 metros a la antena. Entonces, estos errores son muy pequeños cuando se está haciendo posicionamiento estático, ya que si uno dispone de los medios como es una base nivelante, tree-bridge se denomina en inglés, esa permite nivelar, inclusive se pueden adaptar sistemas que traen plomadas ópticas o plomadas láser que hacen que estos errores sean muy pequeños, podría ser de algún milímetro. Este error en el estacionamiento de la antena es más importante cuando se está trabajando con un jalón, ¿no?, de varios metros. Y entonces, si el equipo está inclinado, ahí estoy teniendo un error importante. Los últimos equipos GPS tienen sistemas de IMU, de unidades de medición inercial, que permiten determinar la inclinación de la antena, porque muchas veces
es necesario inclinar a propósito la antena. Por ejemplo, en un proyecto de catastro, si yo pongo el equipo contra la pared, fíjense que la antena está teniendo un diámetro de unos 20 centímetros, por lo tanto estoy generando un error de unos 8 centímetros en la verticalidad de la antena. Pero además, si el equipo está contra una pared, va a tener menos posibilidad de recibir señales. Por lo tanto, los equipos modernos tienen esa capacidad. Algunos hay que ponerlos en un ángulo fijo, 15 grados, 30 grados, pero muchos ahora vienen con ese sistema que no interesa cuán inclinado pongo el jalón y lo estoy alejando o de la pared o si estoy haciendo una medición sobre un camino, me estoy alejando del camino para hacer que esto sea menos peligroso y por lo tanto el equipo compensa en base a ese ángulo que está inclinado y calcula las coordenadas en el lugar donde se ha puesto la punta del jalón. Pero no siempre disponemos de estos equipos, estos son los más nuevos y entonces este problema de verticalizar el jalón con la antena es importante. Para eso los jalones tienen su propio sistema de nivelación con un nivel esférico, y entonces cuando estoy haciendo la medición hay que tratar de mantenerlo lo más vertical posible. Y por supuesto los errores en el manejo de los equipos, es decir, cuán entrenado está el operador para manejar un equipo, una marca, un modelo específico. Si bien hay aspectos generales, hay aspectos propios de cada equipo y por eso necesitamos que la persona que esté haciendo el trabajo esté perfectamente entrenada. Uno podría decir, bueno, pero si ya no necesito que sea un especialista, con que lleve el jalón y se pare en los lugares que le estoy indicando que tiene que hacerlo y con estos cuidados, no necesariamente tiene que ser un especialista quien va llevando el equipo. Solamente hay que enseñarlo a prenderlo, a apagarlo y a poner la codificación del punto correspondiente. Entonces, aquí hay una tabla que podemos analizar si estoy haciendo un posicionamiento con un método absoluto, es decir, con un solo receptor, y si estoy haciendo un posicionamiento con un método diferencial, es decir, por lo menos dos receptores donde uno está fijo en un lugar de coordenadas conocidos. Y entonces vemos que lo más incontrolable termina siendo la refracción ionosférica y troposférica, en cualquiera de los dos, y por supuesto ese ruido electrónico en la observación también es importante, pero vemos la diferencia importante en la medición de esas distancias de hasta más o menos 12 metros en un posicionamiento absoluto y llegar a más o menos 1,5 metros en el método diferencial. Y por eso tenemos que saber para qué precisiones requiere el trabajo que se está realizando. Pero aquí hay que analizar otro concepto. Por un lado, lo que hemos estado analizando de los errores que se generan en el equipo con todos estos casos tipos de errores y dónde se producen, pero por el otro lado es importante la cantidad de satélites y la distribución de esos satélites. Esa cantidad y distribución de los satélites permite determinar lo que se denomina la dilución de la precisión. En esa dilución de la precisión es una contribución puramente geométrica al error en el posicionamiento de un punto, es un número adimensional, un número entre 1 y puede llegar a 20, que da una idea de la solidez de la figura que está formado por el receptor como un vértice y los satélites en el resto de estos vértices. Y el error en posición, el error cuadrático medio, es la combinación de estos errores que hemos estado comentando más esta dilución de la precisión. Y este número es un indicador de la calidad en un levantamiento GPS. Consiste
en una medida de la geometría y de la cantidad de satélites con respecto al sitio de observación. Trataremos de poder imaginarnos un poco esto. Si los dos satélites están muy cerca del cenit, muy cerca de la vertical, por supuesto son dos satélites que están en órbitas diferentes, pero la complementación genera esto, por lo tanto, en la llegada en esas cáscaras esféricas que van llegando las señales, imaginemos que ese es el error que estoy teniendo porque los satélites están muy juntos. Pero si los satélites estuviesen más separados, vemos que la intersección entre esas esferas de señales es mucho menor. Entonces, podemos entender esto de la dilución de la precisión como un factor que es inversamente proporcional al volumen del sólido formado por el receptor y los satélites. Inversamente proporcional. Fíjense, si yo considero 4 satélites, y me están determinando este prisma, donde pongo en cada uno de los vértices un satélite y en el vértice, el otro vértice, el receptor, esto sería una mala solución. La mejor solución es que los satélites estén distribuidos por lo menos por encima de los 30 grados y un satélite en el cenit, es decir, en la vertical. Por lo tanto, voy a tener un volumen diferente, y este número es inversamente a ese volumen. Mientras mayor sea el volumen del sólido, menor será el valor DOP, y por lo tanto, mejor el resultado de la observación. Aquí estoy mostrando dos gráficos. Uno es cantidad de satélites, el que está en la parte superior, el que está en la parte inferior me está mostrando dilución de la precisión. Aquí estoy indicando números de satélites y ese número adimensional que es el DOP, y por el otro lado horarios. Supongamos, estoy considerando para un día cualquiera de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En primer lugar dijimos que mínimo tengo que poder estar recibiendo 4 satélites. Aquí lo estoy visualizando. Estos sectores que están marcados en amarillo me están indicando que estoy en el límite. Si tengo menos de 4 satélites, en ese momento tengo una muy mala recepción y ni siquiera puedo hacer la corrección de los relojes. Cuando mayor cantidad de satélites tengo, mejor va a ser la situación. En este caso, aquí a partir de entre las 5 y las 6 de la tarde, tengo mayor cantidad de números satélites. 6, 7, 8, 9 satélites. Entonces, aquí en la parte inferior del gráfico vemos que cuando mayor es la cantidad de satélites, menor es el DOP. Entre las 3 y las 4 de la tarde, me había equivocado, había dicho 5 y 6, entre las 3 y las 4 de la tarde sería el mejor momento de observación. ¿Por qué? Porque el DOP es más bajo. ¿Cuánto se acepta de ese valor de DOP? Habitualmente 5, 6. Fíjese, aquí estaría con 6. Salvo aquí, cercano al mediodía, que estoy con algún número muy cercano a 6, sería bastante buena toda la recepción, salvo desde las 9:30 a un poquito antes de las 10 de la mañana, donde, como vemos, el DOP ya se ha elevado muchísimo por encima de 20. Por supuesto que no estoy teniendo ningún satélite, es decir, 3 satélites, no cumplo con el mínimo, la situación ahí es mala. Entonces, si esto me está pasando mucho, probablemente tenga que estirar el tiempo de observación. Los receptores tienen alguna manera de indicarme el número de DOP que está teniendo, porque esto va cambiando permanentemente. En los denominados receptores ciegos o mudos, también se lo puede llamar, me van dando señales con unas LED que se van encendiendo. Y hay unos LED específicos para indicar el DOP. Y entonces,
si me está dando esa señal que el DOP está muy alto, significa que es un mal momento para estar observando. Y por lo tanto, si esto es importante en el tiempo, tendré que estirar ese tiempo. Esto se puede prever realizando una planificación de la observación. Junto con el mensaje de navegación viene el almanaque, es decir, dónde están los satélites en las órbitas. Entonces, yo puedo poner el lugar donde voy a hacer la observación, la latitud y longitud en el lugar que voy a hacer la observación, y puedo poner inclusive las obstrucciones fijas que tengo, por ejemplo, un edificio, una torre de alta tensión, y entonces eso es una obstrucción. Puedo marcar esas obstrucciones en el programa, y el programa me dice cuáles son las mejores horas de observación donde el DOP va a ser el más bajo. Pero hay distintos tipos de DOP que vamos a analizar. Son en total 4. Uno que normalmente utilizamos, que se denomina PDOP o PDOP, dilución de precisión en posición. P viene de posición y tiene una influencia en la solución en 3 dimensiones, tanto vertical como horizontal. Pero podemos separar este PDOP en lo estrictamente horizontal, HDOP, influencia en solución horizontal, y la influencia que va a tener vertical, en Z. Entonces, pero también hay una influencia, una dilución de precisión en tiempo. Y entonces, si analizamos un poco esto, vemos que el cuadrado del PDOP es igual al cuadrado del HDOP más el cuadrado del BDOP. Y si quiero hacer participar el tiempo, estoy trabajando con lo que se denomina el GDOP. En los términos de referencia del programa de mejora de la gestión municipal, hace algunas alusiones, especificaciones referente al GDOP, que dice que tiene que ser un número igual o menor que 5. Y entonces es algo que tengo que cumplir para estar dentro de las tolerancias indicadas en los términos de referencia. Entonces, debemos entender que este valor de DOP cambia constantemente a medida que los satélites se están desplazando en las órbitas. Hemos dicho que los receptores GPS calculan constantemente este valor y lo presentan en pantalla o por medio de luces LED. El valor de HDOP inferior a 2 indica que realmente es una muy buena momento para poder medir y que por lo tanto los resultados pueden tener mejor precisión. Un PDOP menor a 4 garantiza buenos resultados, pero también, como decíamos, 5 o 6 también es importante. Por supuesto que es importante en la determinación de esta geometría la cantidad de satélites de los cuales estoy recibiendo información. Por eso es importante tener más de, si bien el mínimo es 4, lo ideal es poder tener 7, 8, 9 satélites, pero eso si estoy trabajando con un solo sistema, por ejemplo, con GPS. Esto se soluciona mucho más si estoy recibiendo señales de los satélites GLONASS, de los satélites Galileo, de los satélites Beidou, Compass de China. Solamente esto hay que tener bastante cuidado cuando se está midiendo en zonas de grandes obstrucciones. Y entonces, en el diseño de una red geodésica municipal, decíamos que teníamos que tratar de medir estos puntos en lugares donde no haya obstrucciones, en las jardineras de una avenida, en una plaza, alejado de edificios altos, porque esas obstrucciones van a hacer que mi error en posición sea más grande. Por eso es importante tener en cuenta estos conceptos. La solución, como decíamos, la puedo prever con anticipación, haciendo un planeamiento de la misión en el software correspondiente, donde se pone el día que se va a medir, en el horario que tengo previsto medir, y entonces el software me va a decir dentro de ese horario cuál
es malo y cuál es bueno. Y entonces tener en cuenta, decíamos, 2 horas de recepción para los puntos de la red geodésica municipal, entonces que esas 2 horas de recepción estén en buenos horarios. Lo que puede ser bueno para un punto en un determinado lugar de la ciudad, puede ser malo en el mismo horario, pero para otro punto, fundamentalmente por las obstrucciones de las construcciones. También es importante destacar que la influencia es mucho más cuando estamos con equipos autónomos, es decir, con un equipo navegador, ya que el posicionamiento relativo diferencial, esta influencia puede ser compensada en parte. Entonces, hemos dado un paso más y vamos a tratar de hacer un resumen de estos errores que se generan. Y recordamos un poco la influencia que tiene la ionosfera y la troposfera en las señales, y por eso aquí un aspecto importante es determinar si dispongo de equipo de simple frecuencia o de doble frecuencia. Si son de simple frecuencia, 20-25 kilómetros como máximo en la medición desde la base al rover, ya que no podría compensar los errores de la ionosfera porque solamente estoy recibiendo una frecuencia. Con equipo de doble frecuencia, por el tiempo de retardo de una de las señales, se puede calcular cómo ha sido afectada la señal y se pueden compensar estos errores. También hemos dicho que algunos de estos errores, fundamentalmente los de la ionosfera, se pueden corregir mediante modelos específicos que traen los propios software y que realizan correcciones matemáticas. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo es la configuración de los satélites en el cielo, determinar ese PIDOP o ese GDOP para poder analizar en cuáles son los momentos mejores del día para hacer la observación en función de la geometría de los satélites, pero también en función de las obstrucciones en el lugar de observación. Y si estamos trabajando, como va a ser habitual en una red geodésica municipal, con equipo GPS diferencial, es decir, una base y un rover, se pueden casi eliminar estos errores. Pero siempre me queda el casi, ¿no? Algo de estos errores siempre quedan. Y es muy importante que el operador entienda estos conceptos, porque en muchos de los casos depende del propio operador para disminuir estos errores que son prácticamente incontrolables. Entramos ahora entonces en los distintos métodos de mensura que se pueden realizar. En estos métodos de mensura van a depender fundamentalmente de cuál es la información que recibe el receptor. Y recordemos que por un lado todos los receptores reciben mensaje de navegación, reciben todos los receptores efemérides transmitidas o radiodifundidas que mandan los satélites y que les son inyectadas por la estación de control maestro, los datos meteorológicos que los puede también determinar y ser enviados en el mensaje de navegación o introducidos por el operador en el momento de realizar los ajustes. Viene también el almanaque del estado de los satélites, cómo se encuentra cada uno de los satélites. Muchas veces se le dice la salud del satélite, y por supuesto los ficheros de observación, que son los que me van a permitir determinar tanto el tiempo que tardó la señal en llegar como la distancia a la cual estaba el satélite cuando mandó la señal. Recordamos que hay satélites que están emitiendo en 2 frecuencias, y algunos satélites más nuevos, a partir del año 2010, que están emitiendo una 3ª frecuencia. Pero en esas frecuencias portadoras que las utilizamos para medir cuando decimos la fase, está también el concepto de código. Los satélites más antiguos, inclusive los receptores más antiguos, solamente pueden procesar el código CA. Los equipos más nuevos, posteriores al año
2005 pueden procesar el código L2C, pero siempre y cuando el satélite esté emitiendo esas señales. Por el otro lado teníamos los códigos P o el código I5 y Q5, ahí están en color rosado tirando a rojo. ¿Por qué? Porque no los puedo utilizar, ya que son secretos militares. Están codificados de manera tal que los receptores civiles no los pueden procesar. Y por supuesto, el mensaje de navegación. Entonces, los observables del posicionamiento por satélite son básicamente dos. Observables de tiempo, el código CA, y observables, y el código P, por supuesto, y observables de fase, que es la de las frecuencias portadoras. Entre los observables de tiempo decíamos el código CA, que viene montado sobre la portadora L1, y los códigos P, que vienen tanto en la L1 y L2 y las que vienen en el L5, pero estos no nos interesan porque no los podemos utilizar. Pero también está la diferencia de fase de las dos portadoras, o actualmente de las tres portadoras, L1, L2 y L5, que como dijimos depende del satélite, depende del receptor. Si son de los primeros satélites, solamente L1 y L2. Si son de los satélites 2, el bloque 2RM, y vienen con el código L25, pero si son de los satélites 2F, vienen con esa nueva señal de fase portadora L5, que como hemos dicho en su momento, también recibir esta señal está mejorando los errores ionosféricos. Pero esto va a ser bueno cuando esté completa todos los satélites hayan sido fabricados con esta tecnología. Y para eso pueden llegar a pasar unos cuantos años. Entonces, hemos comentado anteriormente esto de diferencias de fase. ¿Y a qué se denominan diferencias de fase? Y entre ellos, diferencia simple de fase. Es decir, dos receptores, la base por un lado y el rover por el otro, están recibiendo en un determinado instante, es algo que se puede configurar en el equipo. Lo habitual es que estos tiempos de recepción sean de 15 segundos. ¿Y por qué de 15 segundos? Primero porque hace que el satélite se mueva mayor distancia en el espacio y eso mejore la solución. Pero también porque si estoy utilizando las estaciones continuas o estaciones de la red de operación continua Margin Rock del IGM, están configurados esos receptores para recibir señales cada 15 segundos. Y entonces, supongamos uno de estos equipos es la base, el otro equipo es el rover, y entonces están recibiendo los dos equipos la misma señal. Por supuesto, están a diferentes distancias. El satélite se movió en el espacio un tiempo y manda una nueva señal. El satélite se movió una distancia en la órbita y vuelve a mandar la señal. Ese tiempo está perfectamente estipulado y configurado. Y hablábamos recién de esos 15 segundos necesarios para hacer observaciones y ajustes con las estaciones continuas del IGM. Pero también en la parte de diseño de la red geodésica habíamos nombrado el método estático rápido. En lugar de estar 2 horas o 48 horas si son necesarios según los puntos de la red geodésica municipal fundamental o los puntos de la red geodésica en la densificación de los puntos en base a los puntos fundamentales, se puede reducir el tiempo de observación. Es decir, en vez de poner 15 segundos, pongo 5 segundos. Por lo tanto, estoy recibiendo 3 veces más datos que los que recibiría. Por eso es que puedo disminuir el tiempo. Pero también esto tiene una influencia en la distancia. Si yo voy a estar midiendo
15 minutos, 20 minutos, estas distancias también no pueden ser muy largas, no más allá de los 15 o 20 kilómetros. Pero como vemos, esta diferencia simple de fase es de una señal que estoy recibiendo, y por supuesto esto también depende de la cantidad de señales que puede emitir el satélite. L1, L2 o L1, L2, L5, dependiendo del satélite, pero también dependiendo de qué puede recibir el receptor. Mediante esta técnica de diferencia simple de fase, se cancelan la mayoría de los errores comunes a los satélites, especialmente el error del reloj del satélite. Aquí le denominamos diferencia doble de fase. Es decir, tenemos dos receptores, uno en la base y el otro en el punto donde quiero determinar las coordenadas, pero estoy recibiendo ahora no de un solo satélite, sino que estoy recibiendo de por lo menos dos satélites. Hemos dicho que mínimo son 4, pero entendamos qué significa el concepto de diferencia doble de fase. Se diferencian las diferencias simples de fases, pero ahora para dos satélites. En el tiempo 1, estos dos satélites están mandando la señal que la recibe la base y la recibe el móvil, el rover, el que se va moviendo para determinar las coordenadas. Se va moviendo, pero como hemos visto, hay momentos que tiene que estar 2 horas estático ese equipo. Luego se va a mover a otro punto, mientras la base siempre se queda quieta. Según como hemos configurado, el satélite va avanzando y va generando nuevas diferencias de fase. Estas técnicas de tener más de 2 satélites, por supuesto, cuando más satélites mejor, voy a permitir cancelar los errores no solo de los satélites, sino también los errores del receptor. Y por último, la diferencia triple de fase, que es la diferencia de 2 dobles diferencias de fase. Es decir, estoy recibiendo en este momento T1 de los satélites, las señales, los satélites se mueven en el espacio y vuelven en una determinada época, en un determinado tiempo estipulado, ya hemos dicho 5, 10, 15 segundos, no lo puedo controlar a esto en los satélites, en los receptores para posicionamiento absoluto, porque siempre están recibiendo cada 1 segundo. Entonces, esto es lo que se denomina diferencia triple de fase. Es una diferencia simple, pero de 2 satélites y que está variando en el tiempo. Mediante esta técnica se cancelan no solo los errores de los relojes del satélite y de los receptores, sino también que puedo determinar las ambigüedades. ¿Y qué eran las ambigüedades? Son los números enteros de señales de longitudes de onda que se están recibiendo. Entonces, como el satélite se movió, las obstrucciones van a ser diferentes y puedo determinar ese número entero que tendría que haber llegado de señales. Esto es importante en el tema de determinar las distancias en base a las longitudes de onda de los satélites. Entonces, el sistema GPS, habíamos dicho, hay 2 clases de observación directamente relacionadas con las componentes de las señales. Y son las pseudodistancias, es decir, los códigos, y a partir de la medición de las fases portadoras, sean estas L1 o L1 y L2, o incluido L1, L2 y L5, dependiendo del satélite y del receptor. Hemos dicho que los códigos CA, la observación de códigos, permite la medición fundamentalmente del tiempo de propagación de la señal, y en base a ese tiempo de propagación de la señal, poder determinar la distancia recorrida por la señal. Esto tiene menor precisión que cuando se pueden mejorar esto midiendo con algún otro método
que me permita suavizar estos errores. La aplicación que utilizan estos tipos de observación son aquellas que buscan principalmente mediciones rápidas en tiempo real, por eso se denomina navegación, lo que reciben nuestros receptores incluidos en los teléfonos celulares inteligentes, pero por más que se trate de mejorar esto, nunca va a ser mejora a unos 2 o 3 metros. Es un equipo que está autónomo, un equipo aislado. Por el otro lado, cuando podemos medir las frecuencias de las fases portadoras, las que traen, el L1 trae el código CA, el L2 solamente medimos L2 porque no podemos medir P. Entonces, las observaciones de fase de las ondas portadoras me permiten también determinar las distancias del satélite al receptor, determinando las ambigüedades, es decir, el número entero de ciclos desde que salió del satélite hasta que llegó al receptor, multiplicándolo por las longitudes de onda de 19 y de 24 centímetros, se puede calcular la distancia que está el satélite desde el receptor en el momento que mandó la señal. Un método, hemos dicho el método autonómico, el posicionamiento absoluto, pero eso no va a dar precisión. Para tener precisión necesito utilizar lo que se denomina el método diferencial, es decir, voy a poner un punto, voy a determinar previamente las coordenadas precisas de un punto, en ese lugar voy a estacionar el equipo base y voy a monumentar, en el caso de una red geodésica municipal, voy a monumentar otros puntos que son los que tengo que medir. Mínimamente necesito 2 equipos, uno que está en un punto de coordenadas conocido y el otro que está en el punto de coordenadas por conocer. Eso es lo que se denomina la línea base. Cuando se quiere, y por supuesto, necesito la recepción de por lo menos 4 satélites, si son mayor la cantidad de satélites, mejor aún, pero este método de medición diferencial minimiza, como hemos dicho, los efectos de algunos errores sistemáticos, como pueden ser los errores orbitales, los errores por refracción, que inciden en forma similar en ambas estaciones. Entonces, podemos dividir básicamente en 2, como ya lo hemos comentado, los tipos de posicionamiento. El denominado posicionamiento absoluto o autónomo y, lo que hemos comentado recién, las mediciones diferenciales o relativas. En el posicionamiento absoluto o autónomo utilizo un solo equipo receptor, denominado navegador. Vuelvo a repetir, nuestros receptores incluidos en los celulares inteligentes. Solamente tiene solución de código, solamente puede medir el código CA. Se lo utiliza básicamente para navegación deportiva, para movimientos, montañismo, ciclismo, y por ahí puede llegar a servir para alguna planificación de posiciones, pero solamente como planificación, no como posiciones precisas, ya que los errores van a andar en el orden de entre 5 y 15 metros y uno no puede tener control de eso. Puede bajar ese número si se queda un tiempo importante sobre el punto e inclusive va recepcionando, guardando distintos valores dentro del equipo y posteriormente sacando el promedio. Y entonces vamos a ver en el trabajo práctico que puede estar por debajo de los 5 metros los resultados que uno puede tener, pero no mayor precisión que esa. En el método diferencial se necesita tener equipos posicionadores, se emplean necesariamente 2 o más receptores, uno va a estar en un punto de coordenadas conocida y él o los otros en los puntos que quiero determinar las coordenadas. Aquí no solamente se mide el código, sino también las frecuencias
portadoras, que como hemos dicho, L1 o L2, y entonces es posible determinar, que puede ser, como vamos a ver, en tiempo real, pero si no, con un post-proceso, determinar dónde se encuentra el equipo con mucho mayor precisión. El equipo base puede ser, y vamos a comentar algo más posteriormente, puede ser un equipo propio o puede ser un equipo de otro organismo. Y puede ser que me pueda mandar las correcciones en tiempo real o que esas correcciones las puedo ejecutar posteriormente, es decir, en un postproceso, con un software adecuado. Si está esa capacidad de poder corregir en tiempo real, vamos a ver que hay distintas posibilidades y distintos métodos. En esta corrección diferencial, podría ser que yo esté utilizando equipos solamente que son de posicionamiento absoluto, pero que puedo estar recibiendo una señal extra, no solamente la señal de GPS, sino una señal extra. Esto realmente no lo puedo utilizar en Bolivia, ya que no hay sistemas como los que hemos mencionado, WAAS y EGNOS, al principio de este tema. WAAS manejado por Estados Unidos, EGNOS manejado por la Unión Europea, son satélites geoestacionarios que están mandando una corrección en tiempo real. En nuestros receptores navegadores puede ser que figure entre sus características que pueden recibir señales WAAS y EGNOS, pero por las latitudes de Bolivia esto no surge ningún efecto en la precisión. Si estamos en países que están más al norte, esto puede hacer que pueda bajar esas precisiones, inclusive algún metro o de error en tiempo real y en algunos casos hasta bajar ese valor. En la medición diferencial o relativa, lo más habitual es trabajar haciendo el cálculo de líneas bases. Esas líneas bases no mayores a 20 kilómetros si estoy con equipos de una frecuencia y mayores a 20, 25 y pudiendo llegar a 300, 400, 500 kilómetros si dispongo de equipos de doble frecuencia. Por supuesto, cuando más lejos está la base, más tiempo voy a tener que recibir señales. Por eso, en las normas del programa de mejora de la gestión municipal, dice que para los puntos que se han denominado de primer orden, los puntos de la red geodésica municipal fundamental, esos 2, 3 o como máximo 4 puntos que se ponen en un municipio que sea realmente muy grande, se exigen 48 horas de observación si tengo que recibir señales de estaciones continuas que no hay en la población. Y lo mínimo son 2 estaciones continuas. Por lo tanto, casi siempre voy a necesitar de esos tiempos de observación. Podría ser que yo estoy midiendo en alguna capital de departamento, en casi todas las capitales de departamento existe una base, salvo en el área metropolitana de La Paz, donde hay una base en la zona de Irpavi, en la ciudad de La Paz, y la otra base continua está en el regimiento Ingavi en el Alto. Por lo tanto, es en el único lugar donde dispongo dos puntos cercanos. Y entonces los tiempos podrían bajar, los tiempos de observación. En todo el resto de los casos, lamentablemente, para el operador, para la empresa, para el organismo, hay que tener en cuenta muchos temas logísticos y de personal para poder hacer observaciones de 48 horas continuas. El objetivo es calcular la línea base y tener un vector con precisión. Y, por supuesto, para esto se necesita disponer del software correspondiente, y esto lo puedo hacer de 2 maneras, o 3 maneras podríamos llamarlo, del denominado método estático y de método cinemático. Es decir, tengo que dejar el equipo estacionado por 15 minutos, 20, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 48 horas, según el caso necesario. Y el otro, estoy en movimiento, es decir,
el modo cinemático. En el caso particular del modo estático, lo ideal es no menos de 30 minutos. Podría estar utilizando el denominado método estático de rápido, donde puedo estar un tiempo menor, 10, 15, 20 minutos, pero las distancias de medida son no más allá de los 10, 15 kilómetros. Y fundamentalmente si tengo equipos de doble frecuencia. Esto es lo que se utiliza para determinar redes geodésicas, lo que se utiliza para determinar puntos de apoyo fotogramétricos, para georreferenciar imágenes de satélite, que en este caso de las imágenes dependerán mucho del tamaño del píxel de la imagen. Si estoy trabajando con una imagen Landsat, cuyo tamaño de píxel es de 20 metros, bueno, podré estar midiendo inclusive con un receptor que me dé solución absoluta, es decir, con un navegador. Si voy a estar midiendo, georreferenciando imágenes satélites de alta resolución, con un tamaño de píxel actualmente hasta de 30 centímetros, 30, 40, 50 centímetros, bueno, necesariamente voy a necesitar un método estático. ¿Y qué precisiones puedo tener? Depende del método, depende del tipo de equipo, pero de algún par de milímetros hasta algunos decímetros. En el método cinemático, un receptor necesariamente permanece fijo y los restantes son los que se van moviendo. Esto requiere, en estos métodos, que antes de comenzar la medición se solucione las ambigüedades, se pueden determinar bien esa corrección de las cantidades de longitudes de onda. A esto se denomina una inicialización. Y los equipos actuales tienen esa posibilidad de, por medio de software, de poder hacer una corrección en on the fly, es decir, en el vuelo, en el momento. Este método cinemático podría haber tres formas de hacerlo. Uno, continuo, es decir, el vehículo donde está el equipo o la persona que va llevando el equipo se va moviendo continuamente. Lo ideal en estos casos es utilizar receptores de doble frecuencia y que las bases no sean mayores a 15 kilómetros. Porque lo que está haciendo es una medición de precisión en movimiento. Se lo puede utilizar para algún tipo de trabajo de topografía, de precisión, en algunos casos para sistemas de información geográfica. Puede ser que se esté utilizando para hacer el levantamiento de vías. El vehículo va en movimiento y va recepcionando la información y posteriormente se puede procesar estos datos y determinar las coordenadas por donde se fue moviendo el GPS. Las precisiones que se pueden tener podrían andar hasta unos 5 centímetros, depende de vuelta del tiempo, de la distancia, del tipo de equipo. Había alguna metodología, ahora mucho no se lo está utilizando porque ha sido reemplazado por otros tipos de métodos, es el denominado stop and go, es decir, paro y sigo. Esto se puede hacer tanto con receptores de una frecuencia como de dos frecuencias. Lo importante en este caso es que no se puede perder la señal, es decir, que no puede haber obstrucciones. Por lo tanto, esto sirve para terrenos muy despejados, en zonas del altiplano, porque podría estar en zonas llanas pero con mucha vegetación y entonces se pierde la señal y cuando se pierde la señal hay que volver a donde estaba la base para iniciar de nuevo el trabajo. ¿Cuánto es el tiempo que se tiene que estar en cada uno de los puntos que se están levantando? 1, 2, 3 minutos, el tiempo que por ahí tardamos en cargarle al receptor mientras está recibiendo los datos, la identificación o el código que le vamos a poner al punto. Estos métodos no son geodésicos, son topográficos y podríamos tener errores entre los 10 centímetros y unos cuantos decímetros. El otro método es el denominado RTK, es decir, cinemático en tiempo real. También aquí se pueden utilizar
equipos de simple frecuencia o de doble frecuencia. Por supuesto, las soluciones con equipo de doble frecuencia son mejores, pero los equipos de doble frecuencia son más caros y podría tener algunas obstrucciones. Es la diferencia con el método Stop and Go. Pero esas obstrucciones generan que pueda tener problemas en las distancias entre la base y el rover. ¿Cuánto necesito estar? Unos pocos segundos, un minuto, lo mismo, el tiempo que tardo en meterle en el receptor o en el colector de datos el código que le corresponde al punto. Lo ideal es que si estoy utilizando esto para algún método topográfico, en algunos casos es volver a ocupar en algún momento una vez o dos veces más, es decir, tener 3 mediciones para poder analizar cuál es la dispersión que se ha generado y poder analizar si realmente es una buena o una media o una baja calidad en ese punto. Los uso fundamentalmente en topografía y puedo llegar a tener precisiones del orden de 3 a 5 centímetros. Aquí también influye mucho las obstrucciones, y bien hemos dicho algunas obstrucciones, en los trabajos de catastro urbano, donde hay muchas obstrucciones por las construcciones. Esto genera a veces algunos problemas y entonces por eso esta doble o triple medición en distintos momentos me va a dar una mayor seguridad. Pero también depende de la potencia y el tipo de transmisor que tiene la base para mandar la corrección, porque en eso se basa este método. Una base colocada en un punto de coordenadas conocidas, esa base está recibiendo señales de los satélites, procesa con su procesador interno los datos, determina las coordenadas de ese punto, las compara con las coordenadas que se le han introducido, que es donde está estacionado el equipo, y lo que hace el equipo es determina la corrección que le tiene que hacer a las señales que está recibiendo en ese momento. Y entonces, por medio de algún sistema de comunicación, manda la señal de corrección a los equipos rover, que también tienen una radio, que pueden recibir esa corrección y en tiempo real realiza la corrección y puedo tener precisiones de pocos centímetros en tiempo real. Aquí depende mucho de la potencia de la radio. Hay equipos GPS que tienen la radio dentro del mismo espacio del equipo GPS, es decir, está dentro junto con el procesador GPS. Estas radios son pequeñas y por lo tanto de baja potencia y por lo tanto de limitado alcance, digamos en el orden de 3, 4, 5 kilómetros. Podría tener una base externa, como lo estamos visualizando en el gráfico, un transmisor UHF externo, y entonces esto hace que tenga mayor potencia y por lo tanto los rovers se puedan estar alejando mucho más de la base, pudiendo llegar 10, 12, 15, 20, 30 kilómetros, dependiendo también de las obstrucciones a la señal de la radio, ya que esta es una señal de radio y esas frecuencias son alteradas por la topografía, por la vegetación y fundamentalmente por las construcciones. Habría algunas otras soluciones, es que en lugar de estar mandando la corrección a través de la radio, la haga a través de enlaces de internet, es decir, a través de una solución con chip de teléfonos celulares, lo que denominamos GPRS, GSM. Para eso se necesita tener una computadora, un servidor CORS, que permite compartir recursos de distintos orígenes. Es decir, que en este caso no interesa que los equipos sean de distinto marca o distinto modelo. Me va a estar mandando la señal fundamentalmente a el chip del celular.
Esto hace que permite realizar peticiones a otros dominios simples y cuando el dominio de destino está de acuerdo en recibir esas peticiones. Es decir, tengo que conocer perfectamente bien, es lo mismo que hacer una llamada a un celular. Por supuesto, esto tiene su costo porque se está utilizando el chip del celular. Lo importante de esto es que como esta señal es de Internet, se puede lograr distancias mucho más largas. Aquí dice configuraciones fijas, es decir, que ha fijado las ambigüedades y entonces para eso no más allá de 75 kilómetros y soluciones flotantes menos precisas. Hay algún problema con las ambigüedades, pero puedo estar midiendo distancias mucho más largas. Y esto depende inclusive de la cobertura del servicio celular. Si no hay servicio de celular, no voy a poder realizar este tipo de trabajo. Por lo tanto, esto es una solución importante, ¿no? La otra solución es que esta señal sea mandada a través de Internet. Para eso se necesitan adaptadores seriales que me permite conectar el equipo a Internet y lo manda por medio de Internet al servidor CORS y de ahí continúa siendo el mismo sistema que estábamos comentando y los alcances serían similares, 75 kilómetros en modo fijo y si no se han podido fijar las ambigüedades, pero puedo tener distancias más largas y lo mismo aquí se necesita tener un SIM y por lo tanto un contrato de una empresa de telefonía. Aquí solamente estoy mostrando por último algunas otras especificaciones técnicas parecidas en algunos casos a lo estipulado por el programa, pero aquí son las propias del IGM para establecer sus redes geodésicas para líneas bases entre 20 y 50 kilómetros, por supuesto siempre hablando con equipos de doble frecuencia, siempre más de 4 satélites, con un GDOP menor o igual a 5 y con esas distancias se podría estar haciendo observaciones con tiempos de hasta 1 hora. Si son de más de 50 kilómetros y hasta 100, de 1 a 2 horas, y son de más de 100 kilómetros, el propio IGM establece tiempos mayores a 2 horas con precisiones de más menos 5 milímetros más 1 milímetro por kilómetro. Y luego de los 100 kilómetros, para cada 50 kilómetros hay que aumentar el tiempo en 30 minutos. Aquí estamos viendo también, bajado de Internet, lo que establece el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Esta es una norma que se la está utilizando mucho internacionalmente. Aquí vemos que en esta tabla estamos viendo para equipos de simple frecuencia y equipos de doble frecuencia. Pero también tiene que ver con la cantidad de satélites que estoy recibiendo. Y entonces, si tengo equipos de simple frecuencia y distancias de 1 a 10 kilómetros, 1 hora de observación, si realmente en ese tiempo hay 4 satélites, es muy raro que se dé eso, y podríamos estar con media hora con 6 o más satélites. No es recomendable más de 20 kilómetros, a pesar de que en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que manejan los temas fundamentalmente de ingeniería civil, en sus normas se establecen, inclusive con una frecuencia puede haber mayor tiempo. Fíjense que aquí mismo dice de 20 a 50 kilómetros y con observaciones de 60 minutos. Y mayores de 50 kilómetros, 90 minutos, pero no es recomendado si no se disponen equipos de doble frecuencia. Los mismos fabricantes dicen no más allá de los 20 kilómetros. Pero podemos decir que podemos arriesgarnos y estirarnos un poco más, 25, pero no más de 30. Durante este curso se han dado bien las especificaciones que ha tenido
el programa de manejo de la gestión municipal para la contratación de servicios de el diseño y la medición de las redes geodésicas municipales y lo hemos estado analizando a lo largo del curso.